Con Norberto Bobbio hemos estado viendo el problema del prejuicio como un problema que nos permita conjuntar los dos grandes ejes temáticos del curso, que son ética y política. Ustedes recordarán eso. Es una cuestión de cómo está planteado el abordaje mismo del curso. Me interesa mucho el problema del prejuicio y la discriminación porque Bobbio lo piensa, lo plantea, lo expone como algo que se desarrolla a partir de, podemos decirlo así, ciertos consensos sociales. Que eso ha estado presente también desde que en nuestro curso nosotros hemos asumido la noción de formas de hacer como una noción rectora, por así decirlo, del análisis que estamos haciendo. Disculpen. Como un contenido también fundamental de la propuesta del curso, digamos. Voy a decir algo metodológico, y es lo siguiente. Yo, bueno, pues aprendí de uno de los profesores que más he admirado en mi carrera, a que los cursos deben tener una tesis de fondo. Los cursos deben sostener una tesis. Un curso debe defenderlo, ¿verdad? No es solamente para venir y exponer los contenidos como si los contenidos son bastante buenos en sí mismos, digamos, por eso los escogemos, pero la idea también es que con el curso estamos tratando de establecer una línea de lectura de la temática sobre la cual trata. En nuestro caso, la ética y la política como temas fundamentales de la relacionabilidad social. Y por eso es que en este caso el texto de Bobbio me parece relevante, en tanto que nos permite rastrear esto de la relacionabilidad social en los entornos, pues obviamente que Bobbio lo va exponiendo. Bien, entonces, varias cosas son importantes para retomar. Habíamos quedado a la altura de la distinción entre esos rasgos que nos distinguen, ya sea que estas diferencias sean naturales o que estas desigualdades sean sociales. Entonces, esto nos permite retomar un poco los contenidos de este sujeto de individuo. Por un lado, podemos hablar de que las desigualdades naturales y las desigualdades sociales, en tanto que nos permiten establecer un parámetro de diferenciación, estarían ambas más cercanas a la precisión y a la distinción que hemos venido haciendo entre individualidades, ¿verdad? Pero no se queda solo ahí. Voy a empezar por acá. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando Norberto Bobbio, que además aquí se le sale mucho el abogado, ¿verdad? Aquí se le sale mucho el jurista que fue, Norberto Bobbio está pensando esas desigualdades como decir, vean qué curioso la operación que él está haciendo acá. Él está haciendo aquí una operación que aun cuando especifica rasgos puntuales que nos permiten distinguir a unos de otros, en este caso a grupos entre sí, a tipos de individuos, estos rasgos al final de cuentas establecen tipos generales, ¿verdad? Vamos a ver, el problema de la desigualdad acá es la que, en primer lugar, nos establecería una diferencia particular. O sea, vamos a ver, aquí me estoy refiriendo a particular en el sentido lógico. Es la diferencia que se establece entre conjuntos de individuos que tienen características similares. Por ejemplo, cuando distinguimos entre el conjunto que llamamos hombres del conjunto que llamamos mujeres, ¿verdad? Vean qué interesante que acá, de nuevo, estamos retomando nociones que nos sirven para establecer el criterio delimitatorio de aquello que de alguna manera estamos contraponiendo con eso de lo que se diferencia, ¿verdad? Dependiendo cómo, y vean
aquí ya esto es una cuestión incluso epistemológica. Vean qué interesante cómo en la medida en que nosotros cambiamos el concepto, la noción a partir de la cual hacemos la comparación, inmediatamente lo que establecemos es una limitación distinta y un conjunto distinto. Por ejemplo, cuando decimos que hombres y mujeres son diferentes entre sí, establecemos pues los conjuntos, hombre-mujer, como los conjuntos, como los conjuntos a los que nos remitimos. Ahora, por otro lado, otro de los ejemplos a los que recurríamos en la clase anterior era, por ejemplo, que podemos hablar de las diferencias entre, qué sé yo, jóvenes y viejos. Y vean cómo ahí la diferencia entre hombres y mujeres, en ese momento podemos hacer con ella dos operaciones. La primera es ponerla completamente en pausa y no considerarla, qué sé yo. Simplemente estamos atendiendo solamente el criterio de distinción entre personas jóvenes y personas viejas, ¿verdad? Entonces ahí podríamos comparar incluso lo que antes estábamos distinguiendo. Pero también, vean el problema que eventualmente puede acarrear, también uno puede ir heredando las categorías, en el sentido de que uno puede decir, bueno, vamos a hacer una distinción entre lo que es ser joven y viejo, pero además seguimos cargando el hecho de la distinción entre hombre y mujer, ¿verdad? O eventualmente la distinción entre ser urbano y ser rural, ¿verdad? ¿Por qué esto es importante? Porque los seres humanos, eventualmente, esas distinciones las podemos ir agregando una sobre otra e incluso ir agregando esos prejuicios unos sobre otros. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente se cancelan los prejuicios que tenemos sobre las mujeres o sobre los hombres cuando pensamos en una población joven. Entonces podemos agregarlos. O sea, tenemos un prejuicio sobre las personas jóvenes y además tenemos un prejuicio sobre, qué sé yo, digamos, sobre mujeres, por decirlo, por poner simplemente un ejemplo. Entonces, ahí vamos agregando prejuicio sobre prejuicio. Y si a eso además le ponemos el hecho de que tenemos a una mujer que además de ser mujer es joven y además de ser mujer y de ser joven es de zona rural. ¿Verdad? Esto se lo escuché una vez a una dirigente indígena que decía que a ella le tocaba pues lidiar con un montón de estereotipos y con un montón de discriminaciones. Me discriminan por ser mujer, decía ella, me discriminan por ser de zona rural, me discriminan por ser indígena, me discriminan, bueno, y entonces ahí lo que vamos es sumando condiciones en esto de la relacionabilidad que tenemos con las personas. Y eso eventualmente puede ser sumamente pesado, digamos, en esa relacionabilidad. Por eso me parece importante señalar este tipo de distinciones que está haciendo Bobbio, especialmente por cómo él después las va a tematizar una vez que pasemos a las fases del prejuicio y la discriminación. No sé si tendrán alguna pregunta o algún comentario hasta este momento. Profesor. Adelante. Sí, digamos, entonces ahí se da también lo que sería una suerte de interseccionalidad, digámoslo así, también en el área de los prejuicios, que si además de ser mujeres, joven, de área rural, de, no sé, raza negra, etcétera, entonces ahí tenemos esa interseccionalidad. Ahora, el problema es, si los prejuicios son, digamos, me pregunto, si los prejuicios son producto de la mente humana, ¿de qué forma se pueden combatir? Desde el conocimiento, desde la educación. No sé, ¿qué opina usted? Yo creo que se combaten desde lo mismo que los genera, porque los prejuicios se generan a partir de construir simbólicamente una carga de significado en relación con el parámetro aquel sobre el cual el prejuicio recae, ¿verdad? O sea, vamos a ver. Ay, perdón, disculpen.
una vez que vi esta materia en la sede del Limón, no, no estábamos viendo el problema de la discriminación con Norberto Bobbio, pero estábamos hablando de discriminación y de los problemas también de discriminación por origen étnico. Y viera qué curioso, a mí se me acercó un muchacho, Jamer se llama, a la fecha lo recuerdo y lo recuerdo con muchísimo cariño. Jamer perdón, un muchacho de color y él hasta me explicó cómo ellos, las personas de color, hasta tienen en Limón, por ejemplo, clasificaciones a propósito de las personas. Por ejemplo, era muy curioso. Pero para efectos de esa clasificación, tal como él me lo explicó, en Limón yo paso por ser, en tanto que soy no negro, ¿verdad? Yo paso por ser blanco, ¿verdad? Y a mí me llamó la atención porque a propósito de esto, pues yo sé que yo blanco no soy, es curioso. Mi mamá es de estas personas blancas tilaranenses que salieron de Alajuela alguna vez, ¿verdad? Los cheles que llaman en Guanacaste, ¿verdad? Estos de ojos claros. Y mi papá es nicoyano, oscurito así como yo. Y el asunto es que yo sé que yo no soy blanco, ¿verdad? Pero en Limón, por esa categorización, yo era blanco. El punto es que este estudiante, el querido Jamer, llegó y se me acercó y él me decía, profe, ¿cómo hago yo para luchar contra esta discriminación? O contra estos problemas contra esto que está tan instalado. Y yo empecé a decirle, sí, vea, yo sé que es muy difícil, pero hay que luchar con esto. Pero yo pensé que él me estaba diciendo que cómo luchaba él con la situación que él tenía que enfrentar en tanto que persona de color, también como discriminada. Y de pronto me dice, no, profe, ¿cómo hago yo para quitarme de encima todo lo que a mí me han enseñado de los blancos? Y yo me quedé así, le digo, yo, ¿cómo? Todo lo que le han enseñado a los blancos. Y él me decía, vea, a mí, yo vengo de una familia donde constantemente a nosotros nos dicen que tenemos que cuidarnos de los blancos y que a los blancos nosotros no podemos confiar en los blancos y que tenemos que tener cuidado y que lo mejor es cuidarnos y acuerparnos entre nosotros. Dice, y yo en eso he visto, y él, más bien él en eso estaba viendo un problema y él me decía, ¿cómo hago yo para luchar contra eso? Me dice, para luchar contra eso, porque yo sé que eso es problemático. Y a mí me llamó mucho la atención, yo jamás lo estaba pensando desde esa otra perspectiva. Entonces, desde ese momento, Isabel, yo creo que a mí me quedó claro que esto solo se puede combatir con las mismas herramientas con las que se construye. Hay que desmontarlo por medio de evidenciar cuáles son los constructos simbólicos que están alrededor de la instauración de un prejuicio, de su reproducción, de su propagación acrítica y pasiva, como decía el mismo Norberto Bobbio. Yo no sé, yo por ejemplo, a partir de ahí caí en cuenta de que yo consumía también productos simbólicos que eran en ese sentido constructores de prejuicios y eventualmente de discriminación. O sea, yo no tenía, hasta cierto momento de mi vida, yo no tenía problemas con chistes de ciertos contenidos, con hacer mofa de ciertas cosas, de ciertas conductas, de ciertas actitudes, de ciertas características. Y poco a poco me fui dando cuenta de eso y fui dejando de consumir eso y en la medida en que yo puedo, yo pues desincentivo el consumo de ese tipo de... ¿Y por qué? Porque yo creo que es construyendo otro tipo de contenidos simbólicos que esto se podría contrarrestar. No sé, Isabel, ¿qué opina de esto? Pero yo creo que es la única manera, no creo que haya otra.
Sí, sí, me parece, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, si es un constructo, digamos, de la individualidad, como usted mismo lo dice, y que cambia constantemente de acuerdo a cómo vamos avanzando en años y experiencias, pues nuestros prejuicios van cambiando, ¿no? Entonces, y desde ese punto de vista, pues, qué importante es, ¿verdad? El poder tener la libertad, aunque suene como una panacea, ¿no? Porque hasta cierto punto pues el hecho de tener la libertad digamos, de tener o no tener ciertos prejuicios no deja de ser nada más que una panacea, pero ayuda bastante. Y sí, una vez, de acuerdo a la anécdota que usted contó así rápidamente, una vez un chiquito, ¿verdad? Como otra cosa que a mí, digamos, las personas negras, ellos si uno les dice como de color, como que se sienten más discriminados. O sea, así me lo exteriorizó un amigo mío que es negro. Y entonces él me decía, es que a mí de chiquito yo escuchaba en mi casa, ¿verdad? Lo mismo, es decir, es que no me gusta la gente blanca, porque es un constructo que desde pequeños pues les iban formando, ¿no? En el imaginario mental. Pero no, totalmente de acuerdo, profesor. Y sí, lo difícil es de ahí, trabajar en eso y lograr que todos pues trabajemos en lo mismo. Gracias. Perfecto. No, yo lo que creo es que hay que tener ciertos cuidados, digamos. Por ejemplo, está la discusión desde cómo entender la manera en que nos debemos referir los unos a los otros, hasta también la discusión esta que se ha vuelto también muy trending, como dicen ahora, ¿verdad? Es que no me gusta decirlo simplemente que es una moda, porque no es solamente una moda, pero es como estas discusiones muy actuales a propósito de lo políticamente correcto o lo políticamente incorrecto, ¿verdad? Digamos que esos son como puntos límite, como puntos extremos de este tipo de discusiones, pero me parece que es una pregunta y un cuestionamiento que todo el mundo tiene que hacerse, ¿verdad? ¿Cómo hacer para lidiar con este tipo de cosas desde su constructo simbólico y desde su tratamiento? Porque vamos a ver, a veces hay personas que se tratan entre pares de una manera en que no aceptarían que gente de otros grupos los traten, ¿verdad? Por ejemplo, sí, la manera en que a veces, qué sé yo, las personas negras se tratan entre sí, que no aceptan, por ejemplo, que una persona no negra les diga negra o cosas por el estilo, que muchas veces también tiene que ver con el talante y con el tono y con muchas otras cosas también que hace muy complejo, digamos, el análisis, digamos, y muy rico de hacer. Pero tiene que ver con todas esas variables, ¿verdad? Bien, veamos esto a qué nos lleva con Bobbio, ¿verdad? Veamos esto a qué nos lleva. Bobbio me parece que establece bien este tipo de diferenciaciones, Ujú. tanto simbólicas como teóricas. Claro, termino y le doy la palabra a Valentina. Perfecto. Que Bobbio establece bien estas distinciones como criterios de análisis y también como criterios de aplicabilidad, digamos, eso, y ya lo vamos a ver en su teoría de la discriminación. Adelante, Valentina, por favor. Sí, para contestarle a la compañera que mencionaba que tenía un amigo que le molestaba que le dijeran que era una persona de color, eso es porque biológicamente se cree que negro es un insulto. Es por eso la connotación racista de ser una persona negra, persona de color. O sea, ¿cuál color? Di color negro, es que es negra, me explico. Es por eso que en realidad llamar a las personas negrito, persona de color, persona de color diferente es un concepto demasiado racista porque es como reconocer que decirle a una persona negra es una ofensa. Es como que a mí, por ejemplo, o sea, vamos a ver, el punto es uno no anda por la calle llamando a una persona, digamos, diciéndole, hey, blanquito, o cosas por el estilo, ¿verdad? Eso tiene que ver con eso, establece una diferenciación que, bueno, y que también da mucho para qué pensar. No sé, Valentina, ¿qué opinas vos?
No, sí, de eléctrica. Digamos, sí, exactamente. Es que, por ejemplo, en francés se usa mucho que los negros que nacieron en Francia no los reconocen como tal. De hecho, que a un hombre adulto, cuando es blanco en los hospitales, centros de salud, en la política, siempre se les refiere como usted, se les trata con respeto. Sin embargo, automáticamente cuando es una persona negra se le trata de petit noir, que vendría siendo como pequeño negro, entonces se le trata de, hey, usted, amigo, entonces digamos, es una diferencia tremendamente marcada en la sociedad que se está normalizando y que no debería de ser. Claro, claro, completamente, completamente. Por eso es que el segundo tipo de desigualdad que menciona Bobbio termina siendo también tan relevante, que es la distinción que hacemos en función de las posibilidades, los alcances que tiene en relación con lo que puede hacer dentro del grupo social, en el grupo social, para el grupo social, una persona a partir de esa distinción que habíamos establecido en primer lugar. Veamos, y veamos, esto lo importante con Bowie también es que esto nos lleva hacia específicamente el problema de la discriminación. Vamos a ver, Bobbio lo explica en función de tres fases. Y, bueno, yo confieso que a mí me parece que esta distinción que hace Bobbio me parece que es fácil de suscribir, digamos, no me parece que diga algo que esté demasiado fuera de una, o sea, que la explicación esté demasiadamente fuera de lugar. Por ejemplo, empecemos por ver acá el problema al cual llegamos. Vamos a ver. En principio, decíamos que el prejuicio en sí mismo es un problema, ¿verdad? Es un problema en tanto que carga simbólicamente, a aquellas personas a quienes nos referimos. Otro problema es que además, a partir de un prejuicio, se llegue a la discriminación. ¿Y por qué decimos que es otro problema? Bueno, porque en realidad son dos problemas que se pueden distinguir entre ellos. Para ver, por un lado, digamos que si el prejuicio se queda solamente en la referencia que simbólica, en la carga simbólica que tiene alguien a propósito de cómo piensan las demás personas, digamos que las consecuencias de ese hecho son menos graves que las consecuencias que tiene ya la discriminación. Y vamos a definir la discriminación como un acto concreto, ya lo vamos a ver, como un acto concreto. Ahora, ¿cómo es que del prejuicio llegamos a la discriminación? Bueno, veámoslo tal como lo plantea Bobbio. Primero, partimos de lo que él va a llamar un juicio de hecho. Vamos a ver, ¿qué es un juicio? En este caso, tal como lo está diciendo Bobbio, ¿qué sería un juicio? La evaluación de algo respecto a algún tipo de criterio. La evaluación de algo respecto a algún tipo de criterio. Y esto, vea, Giancarlo, que en este sentido, incluso Bobbio lo hace casi que silogísticamente. Tenemos dos juicios y una discriminación como aquello a lo que nos llevan los dos juicios, ¿verdad? Se parece, no digo que lo sea, pero se parece mucho a un procedimiento, a un razonamiento. En ese sentido, esta valoración de la que vos hablas se evidencia en proposiciones descriptivas de una realidad determinada. O sea, un juicio es una referencia que hacemos mediante una proposición a propósito de algo. ¿Se entiende esto? O sea, juicios podemos hacer de muchas cosas.
Ahora, ¿qué quiere decir que un juicio sea un juicio de hecho? ¿Qué es un hecho? ¿Qué son hechos? Aquello, yo diría que aquello que es verificable por algún medio empírico, como que algo que se pueda ver, observar, Dame un ejemplo. como cualquier fenómeno natural o físico, sí, como, bueno, en este momento yo hablando, eso es un hecho, que el hecho de que yo esté hablando. Ok, sí, el hecho de que estás hablando, eso es, lo podemos verificar, ¿verdad? O sea, yo les puedo preguntar a ustedes, ¿estaba hablando Giancarlo? Ustedes pueden decir, sí, era Giancarlo. O pueden decir, no, era Valentina, ¿verdad? Entonces, ahí el punto es, el juicio de hecho es una proposición descriptiva de una realidad determinada, de manera tal que podemos efectivamente verificarla o falsearla a partir de algún criterio. Por ejemplo, podemos, ante el ejemplo, era Giancarlo el que estaba hablando, podemos estar o no de acuerdo. ¿Y cómo hacemos para dirimir el acuerdo o el desacuerdo más bien? Pues simplemente pues remitimos a algún medio de comprobar que aquello que estamos describiendo mediante el juicio de hecho calza con la realidad que está describiendo. O sea, alguien me puede decir, no, profe, no era Giancarlo, era, no sé, era Brandon el que estaba hablando, no era Giancarlo. Y entonces podríamos corroborar. Otro juicio de hecho, por ejemplo, hemos dicho, en los ejemplos que hemos traído a colación, hemos dicho, por ejemplo, que no es lo mismo ser hombre que ser mujer. Y eso es un juicio de hecho, ¿verdad? De hecho, hay diferencias entre hombres y mujeres. O podemos decir, no es lo mismo ser joven que ser viejo. Hay diferencias entre jóvenes y viejos, ¿verdad? Eso es una afirmación que lo que me describe es un contenido con el cual podemos contrastar en la realidad. Podemos no estar de acuerdo y podemos resolver el desacuerdo por medio de precisamente evaluarlo, contrastándolo con la realidad a la que remite. Otro ejemplo de un juicio de hecho, en este momento es de día. En este momento estamos en un día por la mañana y está soleado. Por ejemplo, acá en Montes de Oca, donde yo vivo, está soleaditito. Más bien está bochornoso, etcétera, etcétera. Ven, el punto es este. Entonces, por el tipo de juicio que es un juicio de hecho, se puede muy fácilmente establecer, una vez que hay desacuerdos, en qué radica el desacuerdo y cómo se puede resolver. Muy probablemente, si hay dos juicios, si dos juicios de hecho son contradictorios entre sí, si están en desacuerdo dos juicios de hecho, muy probablemente será fácil de evaluar si es porque uno de ellos o porque ambos están incurriendo en algún tipo de error. Y este error sería un error de apreciación de algo verificable en la realidad, a partir de lo cual podríamos entonces descartar el contenido que está equivocado del juicio, ¿verdad? Y por eso es que es importante, vean que en este sentido nos devolvemos un poquito, establecer ciertas cosas, ciertas pautas es importante. Por ejemplo, cuando decimos también que no solo existen desigualdades sociales, que son las que les imponemos a las desigualdades naturales, también podemos llegar a decir, por ejemplo, de que en ciertos ámbitos, a partir de ciertas convenciones mediante las cuales nosotros actuamos, también podemos ir más allá de los hechos. Por ejemplo, cuando decimos, en términos de lo que la ley comporta, todos somos iguales. Vean que ahí incluso lo que estamos haciendo es, por medio de una convención social,
por medio de la convención social, obviamos las desigualdades que naturalmente hay entre ciertos grupos que pueden diferenciarse entre sí. De la misma manera, cuando en relación con los reglamentos, las leyes y todo esto, se nos instruye a no discriminar, por ejemplo, no se permitirá ningún tipo de discriminación por raza, género, religión, creencias, o no sé, como quiera que sea que se redacten esos artículos, lo que nos está diciendo es que ciertamente las personas pueden tener diferencias por su ascendencia étnica, por su adscripción de creencias, por su edad, y ahí hay un montón de criterios que establecen efectivamente diferencias que nosotros podemos pasar por alto también convencionalmente. ¿Se entiende? Entonces, los juicios de hecho son descriptores de esas diferencias que efectivamente existen. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Algún comentario? Bien, ahora, hay una distinción entre los juicios de hechos y otro tipo de juicios que Bobbio va a llamar un juicio de valor. ¿Qué sería en este caso un valor? ¿Y qué sería también un juicio de valor? ¿Quién me responde? ¿Qué se les ocurre que podría ser un juicio de valor? Nadie. Profe, yo Adelante, adelante. podría decir algo. Bueno, juicio, de verdad, me parece que es exactamente la misma operación respecto de los hechos, pero que al ser respecto del valor y los valores tener características tan diferentes a lo que describimos como hechos, que son, ¿verdad?, verificables, observables, son en ese sentido juicios meramente descriptivos. Este juicio o versa más bien sobre los valores que tienen unas ciertas características distintas a los juicios, digamos, que podría decirse que incluso tienen otro plano de realidad, ¿verdad? Pensando el valor como la justicia, la igualdad, la libertad, que tienen, o sea, sobre los que igualmente podemos hacer juicios y conceptualizaciones, pero de otro orden, que no Ok, es el descriptivo o empírico. ok, vamos a ver. Sí, aquí la palabra valor no está ligado, digamos, con la teoría del valor, en tanto que valor moral, por ejemplo, sino más bien que tendría que ver con valor en tanto que, bueno, vos decías ahora, de alguna manera, algún tipo de valoración. Eh, Aquí valor y valoración lo que significa es cuál es el contenido simbólico con el cual yo cargo eh, una circunstancia, un hecho o alguna cosa, al punto que eso que esto, sobre lo cual estoy haciendo el juicio, adquiere también un significado para mí. Digamos, por ejemplo, habíamos dicho que un juicio de hecho posible es decir que no es lo mismo ser joven que ser viejo. Ahora, cuando yo digo un juicio de valor a propósito de alguna de esas dos características, a lo que me estoy refiriendo es a lo que para mí, a partir de algún tipo de criterio, cualquiera que sea, lo que para mí signifique alguna de estas características. Ya no es lo mismo decir, qué sé yo, por ejemplo, Giancarlo es joven, a decir lo que para mí significa el hecho de que Giancarlo sea joven. Ya eso se sale de lo empíricamente corroborable o de lo empíricamente contrastable. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que yo pongo ahí simbólicamente, referencialmente y también por eso valorativamente. En última instancia también termina remitiendo a ciertos valores con los que yo opero, pero en sí de lo que se trata es de cómo yo, esa descripción objetiva de la realidad a propósito de que algo es
qué sé yo, hay cierta población que es joven, y la distinción entre describirlo solamente y decir qué es lo que yo valoro a propósito de lo que ser joven es. Pongo un ejemplo. Aristóteles, en relación con la consecución de la felicidad en la Ética Nicomaquia, en el capítulo primero, él hablaba de que los jóvenes no eran un buen referente a propósito de lo que significa conseguir la felicidad, porque son muy inexpertos todavía. Entonces, vamos a ver, podríamos decir ahí que Aristóteles parte de un juicio de hecho, que hay distinciones entre las personas jóvenes y las personas viejas. Pero también tenemos en ese contenido una valoración. Aristóteles lo que nos dice es, bueno, ser joven significa también el hecho de que, por su inexperiencia, los jóvenes son malos referentes para que nosotros pensemos el problema de la felicidad. Y ahí eso es una valoración completamente de parte de Aristóteles, ¿verdad? Eso es una valoración de él. Y ahí, cuando nosotros pasamos por esa parte de la ética Nicómaco, realmente estamos entendiendo más sobre Aristóteles y sobre cómo pensaba Aristóteles que sobre lo que podamos conocer a partir de lo que él está afirmando, de lo que es, por ejemplo, ser joven. Habrá quien le crea a Aristóteles y diga, bueno, si Aristóteles lo dice, pues seguro que es así. Pero más bien ahí lo que nosotros podemos sacar más conclusiones es a propósito de cuáles son los criterios con los cuales Aristóteles leía la juventud, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta al respecto de esto? ¿Algún comentario? En ese sentido, entonces vamos a ver, tal como lo está planteando aquí Norberto Bobbio, la distinción entre el juicio de hecho y el juicio de valor es que tomamos aquello que escribimos en los juicios de hecho y los cargamos simbólicamente. Por ejemplo, ya no es lo mismo ser joven que ser viejo. Y alguien dirá, bueno, prefiero ser joven, prefiero la juventud. Juventud, divino tesoro, hay un dicho por ahí, ¿no? ¿Verdad? O habrá quien diga, no, yo prefiero la experiencia de los años, yo prefiero ser viejo, ¿verdad? Yo lo que prefiero es la experiencia, yo prefiero la sabiduría, que también eso eventualmente puede ser incluso hasta un prejuicio, de pensar de que por viejo se sabe más y se es más inteligente, ¿ya? Aquello de que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, entonces, uno empieza a generar ciertas operaciones que eventualmente puede redundar en una tercera fase, en un tercer momento, que es ya efectivamente lo que Norberto Bobbio va a llamar discriminación. Y la discriminación es efectivamente una diferenciación injusta e ilegítima, dice Norberto Bobbio, o sea, es un acto efectivo, concreto, que se lleva a cabo a partir de cómo se ha construido la relación entre los juicios de hecho y los juicios de valor. Es ir más allá. Vean que es distinto tener un prejuicio en contra de los jóvenes que actuar en contra o actuar en función de ese prejuicio una vez que uno hace una valoración de la juventud de alguien. ¿Ya? Qué sé yo, yo no puedo confiar en alguien tan joven para este trabajo. ¿Por qué? Por su inexperiencia. O, por ejemplo, más bien, yo también puedo partir del hecho de que una persona, por ser joven, va a asumir ciertos trabajos que ya ciertas personas más viejas no van a querer. ¿Eh? ¿Por qué? Porque las personas más viejas lo que van a buscar es otro tipo de cosas. Y el joven, entonces, que se conforme con ese trabajo. ¿Se entiende? No sé si tendrán alguna pregunta a propósito de esto. ¿Algún comentario? Sí, profesor, digamos, a contrario censo, digamos, sería el hecho de que, digamos,
el hecho de que los jóvenes, pues, decía Aristóteles, no cuentan, ¿verdad?, con la experiencia de vida. Al contrario, eso podríamos aplicarlo digamos, a mi grupo etario, ¿no? De que las personas viejas, pues, podría decirse, por ser viejo, tiene, pues, un mayor bagaje de experiencias acumuladas, ¿no? Y está más apto para desarrollar cierto trabajo, aunque la realidad, pues a veces no lo demuestra porque es totalmente lo contrario, ¿no? O sea, que son como, de ahí, falacias que se dan y que en el constructo imaginario, ¿verdad?, del individuo, pues se toman como ciertas, y ahí es donde entra entonces el falsacionismo popperiano, ¿no? En cuanto que, sí, en cuanto todo, pues refutar todo aquello que está dicho, y se encuentran razones pues para ridiculizarlo y dejarlo pues ya en el estado de incertidumbre, ¿verdad? Lejos del de certeza. Ahí, yo el que siempre traigo a colación a propósito de esto es a Thoreau. Thoreau hablaba de que él conocía a un montón de viejos en su comunidad que por apelar a eso de que por ser viejos ya saben lo que hacen, se vuelven más bien necios, ¿verdad? Y él decía, el problema es que a mí la edad de alguien no me garantiza que tenga sensatez, ¿verdad? De la misma manera que uno no tiene por qué partir del hecho de que una persona, por no tener una determinada cantidad de años, necesariamente tenga que entenderse como no sé, como insensata también, para ponerlo en continuidad con ese ejemplo. Entonces, y eso puede ser todo un prejuicio, ¿verdad? En cualquiera de los dos casos. Perfectamente. Bien, entonces, la discriminación sería como ese punto de llegada, que es un acto concreto, específico, que vulnera, dice Norberto Bobbio, el principio de justicia. El principio de justicia es aquel según el cual se piensa en general que una persona adquiere o recibe o es tratada de una manera que le corresponde, ¿verdad? Adquiere lo que le corresponde, recibe lo que le corresponde o es tratada como le corresponde. El problema es que la discriminación es cuando a partir de algún criterio, muchas veces ligado con un contenido valorativo, simbólico, alguna persona se le excluye de un entorno también simbólico, precisamente porque hay una convención social que de alguna manera construye esa posibilidad de esa manera. ¿Se entiende entonces esto de la discriminación? Hay discriminaciones de muchos tipos, muchos tipos, y eso lo podemos ver ahorita cuando veamos un ejemplo específico que da Bobbio, cuando volvamos de la pausa, que siempre hacemos a esta hora. Bien, aquí en la presentación estaba viendo que no pasé las diapositivas que tenía para esto. Bueno, ahora, para Bobbio, nada más voy a mencionar un par de cositas más, ¿verdad? Para Bobbio, el juicio de hecho no tiene por qué ser problemático. Decir que somos diferentes, qué sé yo, los latinoamericanos de los europeos, para él eso sería un hecho y de los hechos no se sigue absolutamente nada, ni bueno ni malo, digamos. Por eso es que el juicio de hecho no tiene por qué ser problemático. Él explica el juicio de hecho en función del establecimiento de una diferencia. Y en ese sentido, bueno, pues está lo descriptivo del contenido del juicio que habíamos hablado. Por otro lado, el juicio de valor, puede eventualmente ser problemático. ¿Por qué? Porque las desavenencias en relación con los juicios de valor no son fáciles de dirimir, no son fáciles de superar, ¿verdad? En el sentido de que no necesariamente porque a uno le muestren una realidad o no necesariamente porque a uno le argumenten, uno va a cambiar el contenido simbólico que le adscribe a un contenido de hecho de una realidad determinada, ¿verdad? Por ejemplo, yo,
Yo vengo de una formación, digamos, en la cual efectivamente el papel que tienen los varones se supone que es uno determinado y el papel que tienen las mujeres es uno también determinado. Y con esa formación, esa formación yo la puedo suscribir o la puedo no suscribir. Pero para mí fue muy difícil, por ejemplo, una vez que empecé a pensar de manera distinta a esa formación que a mí me dieron, fue muy difícil poder también proponer una interpretación alternativa de esa forma en la que fui criado, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que a mí para la formación que yo recibí, no era adecuado, por ejemplo, tan siquiera que un varón se dejara crecer el cabello. Y lo digo a nivel familiar, a nivel comunitario e incluso institucional. Yo fui criado en una familia donde eso, el pelo largo, pues se veía con algún recelo. Fui a un liceo público a donde a los varones no se nos permitía dejarnos crecer el cabello, por poner algo, ¿no? Y en una comunidad donde dejarse crecer el cabello también era visto con alguna desconfianza, ¿verdad? Entonces, eso ya entra en las valoraciones, como les decía, en el contenido simbólico que uno le adscribe a un hecho determinado, a una circunstancia determinada. Entonces, empezando por la diferencia que decía el juicio de hecho, somos diferentes. El juicio de valor, además, de alguna manera, ubica valorativamente qué es mejor y qué es peor en ese esquema y cómo nosotros nos ubicamos en esa valoración, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, el juicio de hecho es decir, somos diferentes. Y de alguna manera el juicio de valor tiene que ver con decir, y además de que somos diferentes, es mejor ser como soy yo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, hombres y mujeres somos diferentes, ¿verdad? Y bueno, desde una perspectiva muy tradicionalista, ser varón es mejor. Y en muchos sentidos, de facto, ¿verdad? Eso es lo que uno ve en la práctica, ¿verdad? Que tiene ciertas ventajas el ser masculino, el ser varón, que el ser femenino o el ser mujer, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y después, la discriminación es efectivamente una diferenciación específica, un hecho, un acto específico que se lleva a cabo, ¿verdad? Esto tiene consecuencias, ¿verdad? Los juicios y las valoraciones de suyo no tienen consecuencias. El problema es que la discriminación ya es un acto llevado a cabo, es una acción específicamente ejercida en contra de aquello que estereotipamos como diferente. El ejemplo que ustedes encuentran también en el texto que tienen sobre de Obvio, sobre este problema de la discriminación, es el problema del racismo, que es un caso en el que esta teoría me parece que calza de una manera bastante diáfana, bastante fácil de suscribir, por ejemplo, la explicación, por decirlo de alguna manera. Todo esto, el problema se centra básicamente en las valoraciones. Aquí es donde está el prejuicio. Aquí es donde está el prejuicio. Aquí es donde está el prejuicio como punto de pivote para el problema que llega a ser incluso discriminación. ¿Por qué? Porque aquí es donde está efectivamente esa valoración actuando, esa valoración efectiva en ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario a propósito de esto. ¿Qué les pareció la propuesta de Bobbio en general? Permiso, profe, ahora que hablaba de lo del largo del cabello en los hombres, sí. No sé, me parece como que nunca le he visto sentido al por qué la gente juzga algo como eso. No sé, de verdad nunca le he encontrado sentido. Y me parece muy lógico lo que decía usted de las escuelas y colegios públicos, porque a mi novio le pasaba justo eso cuando estábamos en el colegio. Y se echaba pleitos con el director terrible porque ni siquiera era que tuviera el pelo muy largo, o sea,
nunca le pasó como de las orejas y así, pero siempre era como esta guerra contra él de que si no se cortaba el pelo ni siquiera lo iban a dejar entrar en el colegio, como, o sea, ¿qué es lo que importa realmente? ¿Aprender en el colegio o el largo de tu cabello? Son Claro. como cosas que, verdad, que nunca les he visto como la relación y el sentido. Y al menos en los colegios públicos, muchas de las excusas como que ponían para obligar a los estudiantes a esto, era como, es que ellos tienen que aprender que después cuando salgan a trabajar no van a poder andar el pelo así, bla, bla, bla. Y me parece también súper ilógico porque es mentira, casi que en ningún lado te van a decir cómo tenés que llevar el pelo para poder trabajar ahí. Entonces, no sé, me parece un tema como muy interesante y al que realmente personalmente nunca le he encontrado como un trasfondo. Y vea, Carolina, también que hay otro problema. Vamos a ver, yo sí he encontrado problemas de que cuando uno quiere llegar a trabajar con ciertas formas de expresar su propia corporalidad, yo sí he encontrado lugares a donde ponen problemas, digamos. El punto es si desde las instancias educativas simplemente partimos del hecho de que la manera en que la gente se presenta, lo que hace con su cuerpo, digamos, el largo del cabello, o si quiere hacerse perforaciones, o si quiere una u otra, no sé, lo que sea, ¿verdad? Si desde las instancias educativas lo asumimos de esa manera, lo que estamos es normalizando, naturalizando el hecho de que eso sea un elemento de diferenciación discriminatoria e injusta, ¿verdad? Eso ha cambiado mucho, yo diría que afortunadamente. Y algo, por ejemplo, tan curioso como los trabajos en call center, estos trabajos remotos, ha hecho de que también a las personas se las contrate sin importar, digamos, si tienen tatuajes o si tienen perforaciones, si usan el pelo largo, si usan barba larga y cosas por el estilo. Eso, en última instancia, es irrelevante si la persona rinde, ¿verdad? Es muy distinto, digamos, si ustedes van, no sé, si ustedes van a la corte, si ustedes van a juicios, ustedes difícilmente van a encontrar abogados que vayan a defender a una persona, y muy probablemente incluso sus mismos colegas vayan a ser muy, ¿cómo decirlo? Vayan a operar muy en función de que el colega se alinee, digamos. Si un abogado va a tratar de defender a un cliente y sin usar saco y corbata, sin usar una barba, digamos, más o menos bien cuidada, digamos, lo que quiera que sea que eso signifique, o con el pelo largo, muy probablemente eso incluso hasta incida en cómo se recibe el desempeño de ese abogado. Joana, tenés la mano Profe, levantada. Adelante. bueno, buenas tardes, buenos días. Buenos días. Vieras que, bueno, yo estoy estudiando para enseñanza de filo Sí, y yo tengo ahora tenemos que vamos para pasantía, digamos, y una compañera tiene el pelo de color, o sea, teñido, digamos, sí. y la profesora le dijo que, digamos, se lo tenía que, o sea, teñir otra vez de un color decente, entre comillas, o, o ponerse una peluca para los días que vaya a hacer pasantía, porque no se permite que se vaya con el pelo de otro color, digamos. Pero digamos, en los compañeros que tienen tatuajes, ella dijo que puede ser que no haya problemas porque eso se ha normalizado. Y yo me quedé como, pero, o sea, porque en todo el pelo de otro color no sé, o sea, es todo contradictorio, digamos, porque los tatuajes y todo eso sí es normalizado, pero tener el pelo de otro color no. Y en temas de trabajo pasa eso. O sea, de Y- que no se puede ir de pelo de un color porque diferente, digamos, porque ya eso está mal. Y es como, claro, what? claro. No, no, y ahí el problema, además, Joana, es que estamos expuestos a la discrecionalidad de una persona que puede ejercer un poder sobre la manera en que las demás personas expresan
se expresan con su corporalidad, ¿verdad? O sea, se está tan expuesto al punto de que dependiendo cómo sea la idiosincrática, ideología de cada persona empoderada, así será la recepción de ese tipo de características, ¿verdad? Pero vean, y estos temas lo que pasa es que van cambiando. Hoy por hoy el problema es si se tiene tatuajes o si se pintan el pelo o los largos de los cabellos. En algún momento también era, el problema es que si yo tengo que tomar la decisión en relación con a quién contrato, yo no voy a contratar a una mujer, por ejemplo. Eso en algún momento pasó así. O por ejemplo, a mí me pasó alguna vez, yo fui a pedir trabajo para trabajar dando clases en un kinder, para dar clases de música. Y a mí, quien me entrevistó, me dijo que mi perfil era como que le llamaba mucho la atención, porque yo habría trabajado en ese kinder dando clases de música y también habría complementado también las clases con filosofía para niños. Y eso a la directora, que fue quien me entrevistó, ella me dijo, a mí esto me llama mucho la atención y me gusta mucho su perfil. Me dijo, lo que pasa es que es la junta, era un kinder privado, es la junta administrativa, no me acuerdo muy bien cuál era, es la junta la que va a tomar la decisión. Me dice, y yo creo, me dice, que ellos no van a estar muy de acuerdo en que a la población preescolar la tiene un varón. Y efectivamente, no me dieron el trabajo. Y el problema es depender de la discrecionalidad de personas que tienen ese poder y con eso, a partir de esos criterios, ¿verdad? Es impresionante. Profe, Adelante. con respecto a eso, a mí eso siempre se me ha hecho tan estúpido legalmente, porque, o sea, realmente, ¿qué es lo que indican con que un hombre no pueda llevar un curso de preescolar o, bueno, de kinder o bueno, por ejemplo, trabajar en una guardería o así? ¿Por qué realmente? O sea, ¿qué es? ¿Que no se le ve como un instinto materno o qué? ¿O que piensan que le puede hacer algún daño a los chiquitos? ¿O Sí, realmente por qué es ese prejuicio? Realmente nunca lo he entendido bien. en tanto que considero, como Norberto Bobbio, que los prejuicios no son racionales, el problema es que uno no puede suponer, porque puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Pero de que esos prejuicios existen, desgraciadamente, efectivamente existen. Yo se los pongo así. Yo todavía tuve que lidiar con el hecho de que a mí me tocó escuchar a profesores de filosofía en la carrera decir que la filosofía era una carrera que no era para mujeres, por ejemplo. A mí me tocó. Yo creo que no me equivoco al pensar que ya eso no lo vamos a encontrar en la escuela de filosofía, por lo menos en la nuestra. Creo. Y francamente espero que eso sea así. Pero a mí me tocó. A mí me tocó esa barbaridad, por ejemplo. Y bueno, ¿por qué? Porque la gente pues, se remite a cargas simbólicas de muy diferentes índoles que pueden incluso llegar a problemas como este. Profe, Ya, perdón, adelante. perdón, que en la carrera de filosofía no debían estar mujeres, fue lo que dijo, es que se me cortó y no le escuché. Efectivamente. Yo llegué a escucharlo, digamos, de que no es una carrera para mujeres, con contadísimas excepciones, decía este colega, ¿verdad? Y eso es un problema. Yo también sé de cursos, por ejemplo, de cálculo, de química, en la que los docentes, el primer día de clases, se paraban al frente y decían, vean, este curso preveo que la mayor cantidad de personas que se van a quedar van a ser mujeres, porque este no es un curso para mujeres, ¿verdad? Qué increíble, profe. Bueno, Si yo hubiera estado ahí, hubiéramos peleado muchísimo. bueno, se los pongo así. El edificio viejo de ingeniería, el que ahora es de artes plásticas, ese edificio tenía baterías de baños solamente para varones, porque desde que se diseñó, se partió del hecho
de que ingeniería era carrera que iba a estudiar solamente varones. Entonces, cuando empezaron a recibir compañeras como estudiantes, bueno, empezaron a tener problemas con las baterías de baños, porque ni siquiera había baterías de baños para atender a población estudiantil femenina. Qué increíble, profe. A mí cuando me contaron eso, a mí se me cayó la quijada, ¿verdad? Sí. Y bueno, imagínense cómo está la cosa. A mí me pasó al contrario, porque antes de entrar a zootecnia, la gente decía como, ay, es que ahí en agronomía los profesores son muy machistas y ya le meten todo el miedo a uno, ¿verdad? De ingresar a la carrera y que tenga uno dificultades por ser mujer en esa carrera, ¿verdad? Pero Claro. pues por dicha no, en mi caso no sucedió y los profesores son increíbles y por lo menos ahora zootecnia es una carrera que está llena de mujeres, entonces Ajá. es como muy bonito que ya el ambiente vaya cambiando y que ya a pesar de que era una carrera que la gente preveía como varonil, ¿verdad? Porque hay que trabajar con ganado, que son animales muy grandes, que es algo muy, muy brusco para una mujer, que pues que ya se Ajá. esté implementando, ¿verdad? Claro. Le pasa también mucho a las veterinarias es que, ¿cómo es que les dicen? Hay veterinarios que se dedican a animales pequeños y hay otros que se dedican a animales más grandes, digamos. Las veterinarias que atienden ganado también encuentran un montón de obstáculos por eso, porque ¿cómo van a hacer ese trabajo tan rudo si son mujeres, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero es bueno que ya haya cambiado, porque incluso para nosotros ya ni siquiera como en trabajo a campo, porque también ahí, digamos, nosotros nos involucramos muchísimo con los ganaderos y esto, ¿verdad? Que en su mayoría no son personas que tengan estudios, sino que heredaron el ganado de familia o este tipo de cuestiones, y son pues Ajá, gente muy trabajadora, y uno también, al menos personalmente yo tenía como mucho miedo de llegar y que lo discriminaran a uno igual por ser mujer, claro. pero pues no, hasta el momento no ha pasado, más bien han sido como súper amables y les gusta mucho que haya mujeres ingresando en la Una carrera. carrera, a pesar de que estereotípicamente somos como más pequeñas y más débiles y como mencionaba, había que trabajar con ganado grande, ¿verdad? Incluso había que, no sé, hacer sujeción o derribar ganado y demás, pero ha sido una experiencia muy bonita que ya no lo discriminen a uno y más bien te inviten a participar en este tipo de cuestiones y todo, ¿verdad? Como, bueno, usted puede, a pesar de que es mujer, entre comillas, y debería ser un poquito más débil que el hombre, tiene la capacidad de hacer el mismo trabajo o mejor incluso que cualquier varón. Claro, claro, claro. Pues me alegra mucho escuchar eso, Carolina, porque yo sí creo que el hecho de que eso sea así indica, evidencia un cambio que creo que es muy beneficioso. Y eso me Sí, alegra. exacto. Bien, yo quería cerrar con este tipo de ejemplos porque me parece que ilustran muy bien el, el- la temática a la que nos estamos refiriendo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Voy a cerrar aquí la parte de la clase de Bobbio. Permítanme, aquí detengo la clase. Muchísimas gracias por su atención.